Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Este fue el consejo que el apóstol Pablo le dijo o le dio a los Éfesos. Este fue un consejo para alinear su corazón, para sanar su corazón y para conectarlos con el propósito de Dios que tenía cada uno en su vida. Gloria al nombre de Jesús. Esto es un programa más, despierto y aún estoy contigo. Quiero traer un tema que hoy por hoy es muy importante en esta generación y en esta sociedad. En este corto mensaje quiero ponerle como título: ¿Cómo ser libre del rencor? Eso es uno de los temas que hoy por hoy vemos en muchas personas. Hay mucha gente que no sabe cómo ser libre del rencor, no sabe cómo sanarse, no sabe cómo liberarse, porque el rencor es una cárcel que te encierra y te priva de la libertad. Te priva de la libertad con tus seres queridos, te priva de la libertad de vivir la vida, te priva de la libertad de gozarte, de disfrutar la paz, y te priva de la libertad de disfrutar las bendiciones que Dios ha preparado en tu vida. Cuando leemos esta palabra nos damos de cuenta que Dios nos está aconsejando que saquemos de nuestro corazón toda amargura, porque el rencor o el resentimiento produce amargura, produce dolor, produce decepción, produce lágrimas. Y hoy por hoy hay mucha gente que no sabe cómo combatir este tema. Y por el Espíritu Santo tengo 4 puntos que te van a servir para que tú seas libre del rencor. Pero lo primero para entrar en estos puntos es lo siguiente: ¿cómo entra un rencor o cómo entra el rencor en la vida de una persona? Hay muchas vertientes. Número 1, producto de una traición, de un engaño, de una ofensa, de una palabra de maldición. Hay muchos jóvenes hoy en día que su corazón está totalmente lleno de rencor porque papá lo abandonó cuando era un chico, cuando era un niño, y producto de ese abandono, ese joven, al pasar los años, su corazón se llenó de resentimiento y ahora no puede hablarle pacíficamente a aquel papá o a aquella mamá porque se acuerda que en su niñez no tuvo un padre y que sus amigos siempre tuvieron un padre para él, para sus amigos, pero en cuanto a él, vive una vida sola sin un padre. Esto le produjo un rencor a aquella mujer que le entregó toda su vida a un hombre y que tenía planes y metas y proyectos. Y de la noche a la mañana aquel hombre cambió y la dejó sola con sus hijos y se fue con otra mujer. Esto impactó el corazón de aquella mujer con un rencor y con un resentimiento. Y viceversa, el hombre tenía grandes propósitos con aquella mujer, la había dotado o la había bendecido con cosas buenas, con una casa, con una moto, la había adornado con grandes bendiciones. Y como resultado esta mujer lo engaña, lo traiciona y se ve con otro hombre. Y este hombre quedó con un rencor en su corazón. Y el rencor te lleva a los vicios, te lleva al alcohol, te lleva a la droga, te lleva a pensamientos de suicidio, te lleva a pensamientos de depresión. El alcohol te lleva a desmejorarte y a no tener una vida sobria para que pienses bien lo que vas a hacer. Mira todo lo que desata el rencor. Por eso hoy Dios te va a liberar en el nombre de Jesús con estos 4 puntos para que tú salgas de ese rencor que no te deja sonreír, que no te deja vivir, que no te deja disfrutar las maravillas que Dios ha puesto delante de ti. Estás mirando con los ojos del rencor y lo que estás viendo es dolor, soledad, resentimiento, ira. Estás viendo depresión, estás teniendo pensamientos de suicidio, no quieres vivir más, pero Dios te va a ayudar. El Señor va a extender su mano sobre ti. Primer punto para
ser libre de rencor, reconocer que tienes rencor. Tienes que reconocerlo, tienes que saber que tienes rencor en tu corazón. Reconócelo. La psicología dice que para que un drogadicto sea libre de la droga, tiene que reconocer que es drogadicto. Para que tú seas libre de ese resentimiento, reconoce que el resentimiento está en tu corazón. Ahora la Biblia dice lo siguiente: el que confesare su pecado y se apartare, alcanzará misericordia. ¿Ves? Cuando lo confesamos, nos liberamos. Cuando confesamos ese error, cuando confesamos ese dolor, tú te descargas, confiésalo delante de Dios. Dile a Dios que te ayude y Dios va a extender su mano. El primer punto: reconoce que hay un rencor en tu corazón. Reconoce que tienes resentimiento. Reconoce que necesitas ayuda y que necesitas ser libre. Número 2, desear ser libre. Porque hay mucha gente que reconoce que tiene un rencor, que tiene resentimiento, que tiene odio, que tiene rabia, pero no desea ser libre. Por eso que Jesús le decía a los enfermos, le dijo al paralítico de Betesda: ¿quieres ser sano? Porque tienes que desear. Le preguntó esto a este hombre porque Jesús estaba esperando que él deseara la sanidad. También le dijo al ciego: ¿qué quieres que te haga? Jesús estaba esperando que el ciego deseara la sanidad y la vista. Tienes que desear ser libre de esa anomalía, de ese resentimiento. Mira, hay mucha gente que se la pasa en una cantina, se la pasa deprimido, se la pasa encerrado. El resentimiento lo ha llevado a consumir droga. El resentimiento le ha ministrado pensamientos de suicidio. Hay muchas jovencitas que se encierran en un cuarto a flagelarse, a cortarse con cuchilla, porque el novio la dejó y tiene un alto resentimiento, un alto dolor, una alta decepción y quiere quitarse la vida. Pero Dios te va a ayudar. Número 3, para ser libre del rencor: perdonar. Y esto aquí es muy tremendo, porque la palabra perdonar es compuesta. La palabra perdonar se divide en dos. Primero, de par, y don, de dádiva, de regalo. El perdón es de dos personas, es de un par, de dos personas, y es un regalo. Tú tienes que perdonar por tu bienestar, tienes que perdonar por tu beneficio, tienes que perdonar por tu salud, tienes que perdonar porque necesita estar saludable, necesita estar bien. Oye esto: el rencor o el resentimiento es un enemigo silencioso que, si te coge ventaja, te puede llevar a la muerte. El rencor es un enemigo silencioso que hay que reprenderlo. El rencor produce dolor, el rencor produce lágrimas y decepción. Y al sentirte decepcionado, te da rabia. Y la mucha rabia produce infarto en el corazón y la muerte. Por eso es que el causante de muchos infartos en el corazón es mucho resentimiento, mucho dolor. Mucha gente que le da un infarto en el corazón fulminante, cuando los estudian, se dan de cuenta que tuvo una vida de resentimiento, una vida de rencor. Hoy es el día que te liberes de rencor. Hoy es el día que te sacudas de esa malicia del diablo y que le rías a Dios, que le rías a la vida, que le rías a lo que Dios te quiere entregar. El resentimiento o el rencor es un sentimiento dañino que te quita el gozo, la paz y la libertad de disfrutar con tus seres queridos. Estás en un restaurante, estás en un picnic, estás en un parque y de repente pasa esa persona que te hirió y como tiene resentimiento, te cambia la atmósfera, te cambia la vida, te cambia el panorama. Ya dejas de reírte con tu familia, ya dejas de reírte con esa persona que tienes a tu lado, porque aquel que te hirió pasó por ese lugar y te dañó el día. Hay mujeres que ya no pueden disfrutar un buen hombre que Dios le entregó, no pueden disfrutar ese hombre que Dios le entregó, porque se acuerdan de aquel daño que le hizo aquel hombre del pasado y ahora maltratan al hombre del presente que Dios le dio para traer sanidad y para traer bendición. No, ese hombre que Dios te dio, Dios te lo entregó para sanarte las heridas del pasado, para que te olvides tu pasado. Dios te va a bendecir. El último punto y uno de los más poderosos para ser libre de rencor: la presencia de Dios. La presencia de Dios nos ayuda en todo tiempo. La presencia de Dios nos blinda. Por eso es que David nunca se llenó de rencor, porque Dios estaba con él.
los filisteos, los enemigos, Saúl lo persiguió, lo querían matar, nunca se llenó de rencor. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque Dios blindó su corazón. Saúl quiso matarlo, le tiró una lanza para entreclavarlo en la pared, pero David no se resintió con él, no se llenó de rencor. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es un muro de fuego alrededor de ti cuando la buscas. Ella te cubre, que no te entre el resentimiento, que no te entre la amargura, que no te entre la envidia, que no te entre la falta de perdón, que no te entre la depresión, que no te entre todo ese poco de malicia que el diablo manda. Por eso, en este programa, Despierto, yo estoy contigo, levántate a ser libre del rencor, bótalo, repréndelo en el nombre de Jesús y abraza la paz, abraza el favor de Dios. La Biblia dice, perdonando unos los otros, perdonándonos, sé misericordioso. Y cuando hacemos eso, Dios nos bendice. Te bendigo en el nombre de Jesús y que en este día la pases lleno del favor y de la paz de Dios. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Ayúdame a evangelizar con este mensaje. Compártelo a una persona que necesita escuchar que Dios está con él y que ese resentimiento va a ser removido de su vida. Bendiciones.